Bienvenidos, mi nombre es Chanel Reyes y en estos momentos les voy a estar hablando sobre diabetes mellitus para la clase de fisiopatología 2. Entonces, lo principal de esta patología es que el cuerpo se ve imposibilitado en poder transportar la glucosa hacia el centro de las células, que como sabemos es la principal fuente de energía. Y para ello va a utilizar estas dos hormonas, la insulina, que se va a encargar de disminuir los niveles de glucosa en sangre, y glucagón, que se va a encargar de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Hablando un poco más de estas hormonas reguladoras, ambas son secretadas por un tipo de células que están ubicadas en el páncreas endocrino, conocido como islotes de Langerhans, células beta y alfa respectivamente, secretando insulina y glucagón. Con respecto a la insulina, sabemos que la glucosa por sí sola no puede traspasar la membrana de las células de tejido adiposo y células musculares. Entonces, receptores para la insulina atraen otro tipo de transportador dentro de la célula y hacen que estos tengan un cambio en su configuración de la membrana, colocando los transportadores adecuados y haciendo que la glucosa pueda entrar por fin al interior. Con respecto al glucagón, que trabaja a nivel del hígado, empieza rompiendo glucógeno, que está compuesto por glucosa, y lo retorna al torrente sanguíneo. Hablando un poco de la epidemiología, vemos que el 10% de la población de Estados Unidos está afectada por esta patología, siendo del 10 se distribuye en sus dos presentaciones frecuentemente presentadas, la tipo 1 y la tipo 2 siendo la más frecuente de las dos. Vemos que sigue siendo la causa principal de ceguera, neuropatías periféricas, insuficiencia renal crónica y amputación de miembros inferiores debajo de la rodilla. La tasa de incidencia sigue aumentando con la edad. Eso se explica por su versión más frecuente, la tipo 2, porque esa es su población específica. Entonces, inmediatamente hablando del tipo 1, aquí tenemos cantidad de insulina deficiente y esto se explica por una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Bueno, las células de la inmunidad que bajo condiciones tienen la capacidad de detectar antígenos, que como pueden ver pueden ser lípidos o polisacáridos. Entonces, hay algunas partes de nuestras células que contienen estos elementos y por un déficit o por una alteración genética, algo que se llama autotolerancia que contienen estas células de la inmunidad, se les pierde y ellas definitivamente no tienen el juicio para reconocer lo propio de lo ajeno. En este caso, las células betas del páncreas se ven afectadas porque estas células no las pueden reconocer, le producen la apoptosis, por lo tanto no hay insulina y tenemos los estados de hiperglicemia en sangre. Los síntomas o sus síntomas de presentación como polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Polifagia se explica muy bien porque el cuerpo buscando sustitutos de energía, porque ya no tenemos glucosa dentro de la célula, entonces eso se traduce como falta de azúcar y en busca de alternativas para solucionar esta energía, en el caso del tejido adiposo, que sucede la lipólisis, se rompen grasas para en ácidos grasos y en el músculo proteínas y esto en total hace que se pierda peso, ¿verdad? Y la polifagia se explique perfectamente. Otros factores precipitantes microbianos como el virus del sarampión, paramyxovirus y anticuerpos de la descarboxilasa del ácido glutámico que tienen que ver en la secreción de la insulina. Vemos enfermedades autoinmunes porque hablamos de un contexto de hipersensibilidad y aquí tenemos enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto y anemia perniciosa. Entonces, la complicación más importante de este tipo 1 y es la cetocidosis diabética. ¿Cómo presenta? Imaginemos un paciente que esté atravesando con una infección. Infección es sinónimo de estrés. La hormona por excelencia del estrés es la epinefrina, que genera que se libere mucho glucagón. En una balanza, donde obviamente nuestro paciente sigue su terapia de insulina, va a predominar el glucagón, haciendo que tengamos un estado de hiperglucemia, provocando un glucosuria por el alto rango de glucosa que no puede hacer filtrarse, no se puede reabsorber completamente a nivel renal, se pierde agua por la osmolaridad de la glucosa y tenemos un estado de deshidratación. Como la glucosa definitivamente no está dentro de las células, el cuerpo necesita otras alternativas de energía y lo hace creando
cuerpos cetónicos, que proporcionan este estado de cetoacidosis diabética, porque dichos cuerpos son bastante ácidos y generan todo esto que ven aquí debajo. Uno de ellos, que aquí les pongo, la acetona, que genera este fenómeno de aliento dulce en estos pacientes. Podríamos decir que la única cosa dulce que genera esta enfermedad sería esto. El tratamiento lo trataríamos con reposición de fluidos por la deshidratación, insulina y electrolitos para reponer la pérdida o tratar de reponer, ¿verdad?, lo que se pierda. Entonces, en el tipo 2, aquí la insulina está adecuada, pero los tejidos no responden a ella. ¿Y por qué no lo hacen? Si bajo condiciones normales ellos deben de respetar a la insulina. Definitivamente, ellos simplemente no mueven los transportadores y crean una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué puede generar este episodio? Bueno, obesidad, hipertensión, sedentarismo y la genética. Entonces, las células beta del páncreas, por un intento desesperado de seguir creando mucha insulina para ver si las células terminan de respetar a la insulina, se hipertrofian y se hiperplasean. Entonces, por un momento esto funciona y me mantiene la glucemia normal. Pero al mismo tiempo que están tratando de secretar mucha insulina, también secretan un péptido que se llama milina, que a la larga no resulta sostenible y genera que la mayoría de las células beta del páncreas entren en apoptosis y por lo tanto la célula deja de recibir la glucosa y se registra una alza en el torrente sanguíneo. Entonces, la complicación importante, antes de llegar a la complicación importante, es que las poquitas células que quedan tratan de trabajar arduamente para seguir secretando insulina. Entonces, en esa balanza que tanto hablamos de insulina versus glucagón, es la explicación perfecta de por qué la cetoacidosis diabética que acabamos de explicar en el tipo 1 no es frecuente en el tipo 2. Pero lo que sí es frecuente es el estado hiperglucémico hiperosmolar, donde glucosa polar, como sabemos, en abundancia, hace que la sangre adquiere esta característica. Por lo tanto, va a deshidratar todas las células, sacándole el agua. Los vasos van a estar bastante llenos, incrementando la poliuria y haciendo que el cuerpo entero esté en un estado de deshidratación. Y eso lo podemos notar como lo más característico en los cambios de estatus mental. Además, tenemos otras complicaciones importantes que sería a nivel del ojo. Estamos viendo un fondo de ojo de un paciente diabético donde vemos microinfartos que son generados por la misma alteración de la enfermedad. Lo vemos en todo el fondo de ojo y también vemos quizás creación de nuevos vasos. Pasando a la parte de las extremidades, que son las úlceras y demás lesiones, esto ocurre porque los nervios se afectan también. Y definitivamente que se laceren, que se lesionen, es un factor importante porque al no sentir esto que les ocurre, no pueden buscar la ayuda necesaria. Cuando hablamos a nivel renal, estamos viendo una micrografía de una glomerulosclerosis nodular diabética con depósitos de hialina, que es lo que sucede en pacientes de larga data. Otra presentación es la MODY, la Maturity Onset Diabetes of the Young, que se caracteriza por juxtaponerse con la tipo 1, donde la población es menor de 25 años de edad y tiene una herencia autosómica dominante. Aquí los genes implicados son factores de transcripción y las formas más frecuentes, en total hay 6 formas, pero las más frecuentes son la MODY tipo 2 y la MODY tipo 3, en donde nosotros aquí en este cuadro podemos apreciarla todas y vemos que la más frecuente dentro de estas dos últimas sería la tipo 3. Y la diabetes gestacional es otra versión, pero ocurre específicamente en embarazadas, aproximadamente en el tercer trimestre, y tenemos las causas como acción hormonal, fármacos, y que definitivamente hay mayor riesgo de tener este tipo de diabetes en futuros embarazos una vez que se adquiere por primera vez. Y mujeres que han tenido este tipo de diabetes en un embarazo anterior corren el riesgo también de desarrollar por fin la versión tipo 2 más frecuente. Ya hablando de diagnóstico, tenemos pruebas
por ejemplo, la prueba aleatoria de azúcar en sangre, que mayor a 200 miligramos por decilitro, lo consideramos diabetes. Prueba de azúcar en sangre en ayunas, que generalmente hay que pasar 8 horas sin haber ingerido ni bebido nada, excepto agua, y cuando hacemos la prueba vemos que los niveles superan los 126 miligramos por decilitro, también se considera. La prueba oral de la tolerancia a la glucosa, donde se toman varias muestras en intervalos diferentes antes de ingerir alimentos y luego 2 horas después, que se supone que la glucosa se normaliza luego de ingerir alimentos, pero cuando se presenta un mayor, se queda mayor de 200 miligramos de decilitro, es un diagnóstico seguro para la diabetes. También la prueba de hemoglobina glucosilada o HbA1c, donde los rangos normales se encuentran menor de 5,7%. Es una prueba que, además de diagnóstico, también podría ser una prueba de seguimiento, porque nos dice que cómo se comportó ese paciente en los últimos 2 o 3 meses. Pues las células rojas pueden estar unidas o se le puede unir la glucosa, entonces eso también nos puede dar una buena perspectiva de cómo se comportó ese paciente. Y también tenemos la prueba del péptido C, que también nos mide cómo se secreta la insulina. El tratamiento va a variar de acuerdo a la presentación, si es tipo 1, tipo 2. Tipo 1, únicamente insulina. Pero el tipo 2 vemos que un cambio drástico en el estilo de vida puede hasta revertir esta patología. Por ejemplo, perder peso, obviamente haciendo ejercicio cardiovascular y mantener una dieta saludable son pasos importantes para revertir esto. Y obviamente acompañados de sus hipoglucemiantes orales. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayan podido aprender algo nuevo. Muchísimas gracias.